es mi final día en España. Estoy aquí para las vacaciones de verano, pero mi avión sale en 3 horas. ¿Qué voy a hacer para 3 horas? No sé qué hacer. C'est bien. Oh, puedo ir al Museo de Reina Sofía. En el Museo de Reina Sofía estoy mirando a los pinturas de Pablo Picasso. Son muy hermosos. Pero he visto una pintura muy magnífica y no sé mucho sobre. Es Guernica. Estoy en el baño del museo y ahora voy a explicar un poco sobre la pintura. La pintura Guernica es por el pintor español Pablo Picasso, que lo terminó en 1937. Necesito decir que la pintura es muy grande, 349 centímetros de 776 centímetros. Es muy grande. Es de color blanco y negro para mostrar el dolor y el sufrimiento de la escena. Hay muchas figuras y símbolos en la pintura, pero Picasso siempre dijo que el toro es un toro y el caballo es un caballo. Pero cada símbolo puede representar algo. Por ejemplo, el toro puede representar el fascismo, y los edificios en fuego en el fondo pueden mostrar los horrores de la guerra. Hay muchas interpretaciones de esta pintura, pero no importa desde qué perspectiva, muestra claramente cómo la guerra es horrible. Voy a explicar un poco sobre la historia de Guernica. Guernica es un pueblo pequeño cercano de Bilbao, España. Tenía una población de 7.000. El abril de 1937 era un lunes y un día de feria en Guernica, y todos estaban en el centro del pueblo. Pero a las 4:30 una tragedia ocurrió. Los aviones alemanes fascistas aparecen en el cielo y los aviones bombardearon el pueblo con las bombas que pesaban casi 450 kilogramos. Era una tragedia grande. Guernica fue casi borrada del mapa. En una población de 7.000, casi 2.000 morían. Casi todos quienes morían eran las mujeres y niños, porque todos los hombres estaban a guerra. Los alemanes fascistas necesitaban solamente 3 horas a terminar su misión macabra.
Hay muchos misterios sobre el Guernica de Pablo Picasso. Nunca sabremos exactamente por qué lo pintó o sus motivos verdaderos. Picasso nunca visitó Guernica y lo pintó en París. Pero hay otro hecho interesante sobre Guernica, y se trata de un dictador fascista, el general Francisco Franco. Cuando Pablo Picasso ha terminado su pintura Guernica, él no podía colgarlo en el Museo Nacional hasta 1981. ¿Por qué? General Francisco Franco. General Francisco Franco, ¿puedo colgar mi pintura en el Museo Nacional? No importa. Mi avión sale en 20 minutos y no tengo tiempo para hacer un video. He aprendido mucho hoy sobre el Guernica de Pablo Picasso. A pesar de su aspecto que la pintura es blanco y negro, la pintura inmortaliza los horrores de la guerra para las generaciones futuras. Es una pintura muy importante en la historia. Guernica se ha criticado por muchas personas, como por ejemplo el general Francisco Franco, que no permite que se pueda colgar en el Museo Nacional. Esta pintura, que es cubista y surrealista, muestra los horrores de la guerra y las virtudes de justicia. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Oh no, ay Dios mío, voy a extrañar mi vuelo. Tengo que irse. Adiós.